Estamos recibiendo mensajes, amigos, aquí en el estudio a través de Juanito, compañero locutor. Muchas gracias por tus comentarios, y a María también, quien nos envía algunos saludos y sobre todo comentarios de lo que estamos mencionando. Gracias a ustedes. Pues también deseamos saber información de todos aquellos que escuchen el programa, donde quiera que se encuentren. Ya saben ustedes, estamos en planeta2013.tv, y ya sea por Facebook o YouTube, pueden ustedes ver nuestro programa de tertulia vespertina y nocturna, haciendo los comentarios de editorial periodística. Estábamos hablando del agua, que es uno de los problemas más serios en el mundo, y el artículo correspondiente, escrito por Isaac Torres Cruz en el periódico Crónica, en la sección Academia: bacterias de 4 ciénegas aportan conocimiento para mejorar la agricultura. Las bacterias pueden cooperar, pero también pueden ser antagónicas y matarse unas a otras. Su capacidad de captura de diversas fuentes de fósforo sería útil para el desarrollo de varios cultivos. Científicos del CIMBESTAF han detectado especies útiles en una población de más de 2,000 bacterias del género Bacillus, y evidentemente la gran problemática que se tiene: 18 años de escasez de agua y va en aumento. Los ríos de la frontera ya no pueden abastecer a las ciudades. Mexicali y sus campos agrícolas dependen del 60% del líquido que fluye de Estados Unidos a través de la presa Morelos. Sobre todo, algunos problemas que se han causado en la minería, donde se toman muestras de agua para conocer la gravedad, se detectan irregularidades en el sedimento de afluentes. Parece que las aguas, la mancha de contaminación y la muerte de especies, pero también la contaminación de algunas de las personas. Bueno, estamos aquí ubicando, nos hacen indicaciones de que probablemente un poco el sonido esté bajo, y lo acercamos precisamente para que tengan ustedes una mejor comunicación con nosotros y recibir el mensaje de lo que estamos mencionando. Sin vital líquido en el sur de Luis Río, Colorado, batallan por tener agua para lo básico. Los riesgos de las presas de Chiapas debido al arrastre de sedimentos que conlleva un ritmo actual de deforestación y el problema del manejo de la basura en la cuenca acortaron el periodo de vida útil de las presas en el sistema hidráulico del Grijalba. Empezamos a tener problemas precisamente con algunas circunstancias que se dan. En la Ciudad de México estamos teniendo algunos problemas porque hace precisamente el martes 20 de marzo tembló en la Ciudad de México en 2 momentos. El primero de ellos de 5.6 grados y el segundo de 5.2 grados, de acuerdo a la escala Richter. Y sobre todo, algunos dicen que no se ameritaron a la actividad las alarmas en la alerta, pero lo que tenemos es el problema de que no sonaron las alarmas y nosotros prácticamente no nos enteramos de lo que sucede. Relegan ayuda por elecciones, asegura organizaciones no gubernamentales. México es un país sumamente expuesto a desastres naturales. Tenemos que garantizar una pronta recuperación de los damnificados. Se reúne la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal por las quejas del terremoto del 19 de septiembre de este año. Y sobre todo, los damnificados, muchos de ellos no han recibido el proceso de la economía para mejorar sus domicilios. Son damnificados de nueva cuenta en la zona de Tláhuac, sismo del 19 de septiembre tras perder sus casas. En 1985 volvieron a ser víctimas del año pasado, les vendieron terrenos en zonas pantanosas y ahí tenemos un gravísimo problema. Los mantos acuíferos sobre extracción propicia los sismos y sobre todo los hundimientos, y nos dan la respuesta de que hubo menores daños en la Catedral de la Ciudad de México, ya que no se pueden tocar las campanas en estas fechas y sobre todo ahora que viene Semana Santa, por el deterioro que sufrió la catedral y las torres de la Catedral de la Ciudad de México. Exige el doctor Mancera control biométrico a extranjeros.
Elecciones en paz, tarea de todos los actores políticos. Mancera pedirá licencia de 90 días. El jefe de gobierno informó que en este lapso se adentrará en la contienda electoral, solicitará permiso a finales de este mes. Como encargado del despacho quedará el secretario de gobierno José Ramón Amieva. Alista Mancera esa licencia por 90 días para buscar una senaduría. Inicia demolición en Morena 1068. INVI reconstruirá casas a 12 familias en sus trabajos de derribo y para lo que se estiman 2 meses se invertirán de 15 y 20 millones de pesos. Destina Ciudad de México 360 millones de pesos para reconstruir las casas de algunos de los afectados. Y bueno, evidentemente, amigos, tenemos tanto que mencionar sobre el terremoto y en el nivel de la economía. Entro a uno de los temas que son bastante difíciles de acuerdo a los momentos que estamos viviendo en la Ciudad de México, de acuerdo a la problemática que se tiene ahora con las campañas políticas. Voy a leer un artículo que me parece interesante por parte de Ana Laura Magaloni, que escribió: en este sexenio se fracturó la forma estrepitosa el pacto social que definía la inadmisible en el ejercicio del poder. Qué difícil la tiene José Antonio Meade, mientras que sus estrategas de campaña intentan mostrar el rostro de la experiencia y la preparación. Los diarios del país nos recuerdan todos los días el tipo de abusos que se ha cometido en este sexenio. ¿Cómo esperar que el candidato del PRI mejore en la preferencia del electorado con tantos frentes abiertos? Los abusos a los que me refiero no tienen que ver con la experiencia ni con la preparación de los que gobiernan, sino con la falta de un piso básico de valores y principios éticos que deberían regir en el quehacer público. Es decir, con la espina dorsal con la que ejercen el poder. Tengo la hipótesis de que el electorado, además de propuestas y visión del país, quiere sobre todo un presidente que encarne la recuperación de ese conjunto de valores básicos que se han perdido, es decir, que restablezca un pacto social y político, lo que vale y no vale hacer en la esfera pública. Tan solo esta semana comenzamos con un artículo de Wall Street Journal en donde el extitular de la FEPADE, Santiago Nieto, sostiene que después de su destitución se acercó un alto funcionario de gobierno para sobornarlo a cambio del silencio en el caso de Odebrecht. El gobierno lo niega, nadie le cree. Todos sabemos que el gobierno está dispuesto a todo con tal de que no avance la carpeta de investigación de Odebrecht, y ese es el problema, que esté dispuesto a todo sin ningún recato. En la entrevista que se le hizo al licenciado Andrés Manuel López Obrador, pues nos encontramos precisamente que una de las preguntas y uno de los comentarios que hizo fue abrir cómo se había cancelado la investigación de Odebrecht en el gobierno actual, la cantidad de dinero que se le otorgó a Petróleos Mexicanos para favorecer la campaña del presidente Enrique Peña Nieto. Recordemos lo que está sucediendo en Perú. Dice: el gobierno tiene un punto ciego en este respecto y su nueva propaganda la hacemos bien las cuentas, y algunos piensan que las cosas son al revés. Sugiere que esta administración se ha hecho muchas cosas que nadie reconoce. El problema es que el enojo social no tiene que ver con los servicios de la prensa del gobierno federal, sino en sus escandalosos corrupción y abusos y falta de brújula axiológica. El ejercicio del poder, y me preocupa que no vea a ninguno de los candidatos a la presidencia hablando de ello. Otro de los elementos que me pareció interesante para ustedes, dice: uy, qué miedo, ahí viene el coco, dice Cecilia Telles Cortés, publicado en el periódico Crónica en la página 10, el jueves 22 de marzo, el día de ayer. Unas horas después de que los empresarios aglutinados en el Consejo Coordinador Empresarial lanzaran un ya basta a todos los candidatos para que dejaran atrás los insultos y los pleitos con clara dedicatoria a quienes andan tras la máxima magistratura de este país y no de cualquier otro cargo de elección popular, se dejó ver quién es realmente su preocupación: el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia,
licenciado Andrés Manuel López Obrador. Porque, a decir verdad, los únicos que se la han pasado intercambiando acusaciones entre ellos, si son el candidato del PRI, José Antonio Meade, y el frentista Ricardo Anaya. Ambos son el tema preferido uno del otro. Entre ellos aplica si nos vemos, nos oímos y nos respondemos, mientras el tabasqueño les propone que vivan en amor y paz, pero se desmarca de ellos y se dedica a hacer propuestas y se le ha dado trato ya de presidente. Mientras que las propuestas del tabasqueño espantan a los dueños del dinero, como por ejemplo los dichos en torno a echar atrás algunas de las reformas estructurales, cancelar las rondas de licitación en materia energética o su oposición al nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Un día después de la reunión en el Colegio de las Vizcaínas, donde en un video musicalizado se exhibió una leyenda en letras blanco y negro en la que se leyó: este país no lo construye una sola persona, lo construimos todos. Es obvia la dedicatoria. Hoy tomó cuerpo cuando, luego de una reunión con el presidente de la mesa directiva del Senado, Ernesto Cordero, el dirigente de la cúpula empresarial, Juan Pablo Castañón, llamó a López Obrador con nombre y apellido a privilegiar el diálogo y respetar los contratos y proyectos de construcción de las nuevas terminal aérea. La Canaero también se pronunció sobre el tema de señalar que cancelar la construcción de la nueva terminal aérea, como lo propone el tabasqueño, generaría importantes pérdidas económicas, habría una destrucción del empleo y duplicaría los costos de operación, por tanto elevaría los precios para los pasajeros. Bueno, esto es una amenaza el decir que van a elevar los precios de los pasajes aéreos. Total, que para todos tan solo mencionar el tabasqueño es similar al dicho, ahí viene el coco. Pero ese coco que estamos refiriendo, quiero hacer mención a lo publicado el día de jueves 22 de marzo en la sección principal del periódico Milenio, y quiero presentarlo a ustedes porque es precisamente el hecho de que Milenio hace una entrevista a través de Carlos Marín y se reúnen una serie de personajes importantes en los comentarios de la política nacional. Y vemos el encabezado: el candidato de Morena dice encabezar el movimiento más importante del mundo actual. Andrés Manuel López Obrador: sin ego seré como Juárez o Madero. Pero este ego fue precisamente comentado, y quiero mencionar quiénes fueron los que lo entrevistaron. Está publicado en el periódico y ya está en internet. López Obrador conversó con Carlos Marín, que era el conductor del programa, y me permito decir, señor Carlos Marín, que usted, desde el momento que apareció en imagen, tenía un rostro de disgusto en contra de Andrés Manuel López Obrador. Todos los comentarios de interrupción, que además no le hizo caso el licenciado Andrés Manuel López Obrador, y me permito decirlo de una manera sin ser despectivo ante usted, que lo dejó pasar libremente en su interrupción, en sus interpelaciones que usted hacía al licenciado Andrés Manuel López Obrador. Prácticamente lo aniquiló a usted como presidente o como coordinador de esa presencia. Héctor Aguilar Camín, un personaje universitario con toda una serie de talantes, y me permito decirlo, señor Aguilar Camín, que usted fue el más respetuoso ante Andrés Manuel López Obrador. Jesús Silva Herzog Márquez, pues yo siempre lo había escuchado considerando que es un hombre con proceso intelectual, con una cordura y una mesura al hablar, pero verdaderamente fue usted terriblemente agresivo y en una violencia hacia Andrés Manuel López Obrador que lo ubica a usted en un contexto. Carlos Puig, ni se diga. Yo lo veo todos los días, sus 15 minutos, pero verdaderamente nunca lo había visto tan agresivo, y bueno, esto ustedes lo verán en el programa, como le habló de su alter ego, Andrés Manuel López Obrador, que si en la noche él se soñaba como un hombre ya destinado a ser presidente de México. Quisiera hablar de Susana Oresti, también la escucho permanentemente, y la he escuchado varias veces, sobre todo con ellas, las comentaristas, y ella hizo una pregunta que me llamó mucho la atención, que Andrés Manuel López Obrador no hablaba jamás de lo que eran los derechos humanos. Evidentemente doña Susana Oresti
no le preguntaron sobre los derechos humanos. Hicieron preguntas que llevaban funciones específicas para después cuestionar algunos elementos. Lo que le dijo Carlos Puig era que si era ególatra, Andrés Manuel le contestó: sin ego seré como Juárez o Madero. Pero no se refería a ser la personalidad ni de Juárez, ni de Madero, ni del presidente general Lázaro Cárdenas, sino las actividades que realizó cada uno de ellos. Y cuestionó a algunos personajes, sobre todo a Silva Gerso, cuando le dijo: ¿estás de acuerdo que es el mejor presidente que ha tenido México? El candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia dice encabezar el movimiento más importante del mundo actual, ofrecer reducir de 30 a 50% la delincuencia en su sexenio. Corregiremos todo lo que se haya hecho mal, no queremos sorpresas como en Obredech, y lo mencionó específicamente que el señor representante de Petróleos Mexicanos, la Procuraduría General de la República, lo exoneró, como lo está haciendo en estos momentos, en muchas circunstancias. En algunos de los aspectos, sobre todo, en un momento determinado, no quiero leer todo porque verdaderamente basta con ver el documento que hizo Milenio, que a mí me pareció extraordinario. Quiero darles las gracias porque nos va a permitir ver qué es lo que opina cada uno de ellos. Así como el señor Carlos Marín fue fuertemente agresivo con Andrés Manuel López Obrador, porque lo vimos, todos los mexicanos que vimos el programa, quiero decirle, señor Carlos Marín, va a tener usted la misma actitud con Anaya, va a tener usted la misma actitud con Marco Antonio Meade acerca de ello. ¿Cuál va a ser su posición? ¿Lisonjera o agresiva? Porque evidentemente usted lo tiene en su función. Usted como periodista, como lo dijo en un momento, yo soy periodista. Y dice, ¿y el Estado no juega en eso ni el respeto de la sociedad? Evidentemente Andrés Manuel, cuando estaba comentando acerca de lo que era la educación, de lo que era la revisión de los contratos, nos estaba dando una lección. Yo no digo más allá, aquí está escrito en que usted dio las indicaciones para que palabra por palabra fuera presentado aquí. Dice: el abanderado de Juntos Haremos Historia y la conductora Susana Uresti. No puedo comentar más allá, más que mi respuesta sería, y espero ver los programas cuando se entreviste a Marco Antonio Meade, cómo van a actuar los compañeros, todos ellos que agredieron, excepto Aguilar Camín, que fue muy prudente en sus comentarios, que fue muy prudente en la dirección que tuvo en su palabra hacia Andrés Manuel López Obrador. Todos los demás fueron terriblemente agresivos con respecto a Andrés Manuel López Obrador. Esperemos que uno de los hechos que además quiero decirle al periódico Milenio, la mejor fotografía que he visto de Andrés Manuel López Obrador está en la página 11 de ese día en www.milenio.com, donde dice: López Obrador, al terminar la conversación con Milenio, tiene una sonrisa, y esta fotografía me deja impresionado. Yo no sé si era de felicidad por las respuestas que había dado. Yo no sé si Andrés Manuel López Obrador, el licenciado Andrés Manuel, se estaba riendo de todos los que lo entrevistaron, o estaba con una sonrisa lo más sardónica del mundo para ello, y considero que es la mejor fotografía de Andrés Manuel López Obrador que he visto a través del tiempo en todas las que se han publicado. Quiero felicitar al periódico Milenio por el trabajo que han realizado y las publicaciones que tienen, y siempre lo hago en los comentarios de las publicaciones periodísticas, que no solamente son de Milenio, Universal, Excelsior, La Razón, Jornada, porque me parece interesante hacer los comentarios de los periodistas que nunca aparecen en televisión. Este es uno de los objetivos de tertulia matutina, vespertina y nocturna, cuando tenemos programas, de hecho, haciendo los comentarios de los periodistas que nunca han hecho un aparecido en la televisión. Y a mí me parece el respeto que hacemos nosotros en tertulia vespertina y nocturna, y sobre todo de quienes hicieron este trabajo, que dice el autor, Redacción de México, que deben de ser algunos
de los que están mecanografiando la entrevista, de los que están editando en televisión y sobre todo la felicitación que al día siguiente hemos estado viendo los comentarios que se hicieron y aparecieron los elementos más importantes de la entrevista que se le hizo al licenciado Andrés Manuel López Obrador, y espero ver, por ejemplo, tirar el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México afectará economía y empleo. ¿Quién lo dice? José Antonio Meade. Evidentemente hablan en una propuesta porque hay que denostar el trabajo de los demás. Yo no he escuchado hasta este momento al licenciado Andrés Manuel López Obrador que hable mal de los compañeros, solamente dicen que son parte de la mafia, que son parte de la estructura. Pero ya hablaremos en su momento también de cada uno de ellos, lo tenemos aquí, pero lamentamos de sobremanera que el tiempo se ha terminado en Tertulia Vespertina y Nocturna. Vamos a hablar con la directiva del canal para tener otros momentos para poder comentar lo que está sucediendo en la política, programa especial para entrevistar y decir lo que dicen los periódicos acerca de esta campaña, duelo de la izquierda, qué habla el señor Marco Antonio Meade, cuáles son aciertos y errores en su campaña política, cuáles son del señor Anaya. Yo no puedo denostar a ninguno de los personajes porque lo que ellos hablan es lo que nosotros podemos analizar a través de lo que dicen en la televisión y la publicación en los periódicos. Amigos, muchas gracias donde quiera que nos vean. Estamos prácticamente terminando Tertulia Vespertina y Nocturna. Quiero agradecer a Karina estas aportaciones de imágenes que se tienen en el programa y pues solamente puedo decirlos, el próximo martes vamos a buscar la manera de tener Tertulia Vespertina y Nocturna para hacer los comentarios en estos momentos, en esta crisis de la política que se está teniendo, las intervenciones que se tienen y las acusaciones que hacen para denostar la presencia de personajes. Y tenemos la publicación en estadísticas de los periódicos y vamos a ver quiénes están en primer lugar, en segundo lugar y quiénes pueden pasar del tercero al cuarto lugar ahora que la señora Margarita Zavala pues ya está aceptada por el Instituto Nacional Electoral y sobre todo pues despidieron prácticamente a los dos contendientes que no supieron prácticamente unificarse para tener una estructura. ¿Cuál sería el pensamiento para ello? ¿Por qué entra Margarita Zavala por el Instituto Nacional Electoral? ¿Para hacer campaña y robarle votos a Anaya? Ya lo analizaremos en su momento pertinente. Amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, donde quiera que se encuentren. Un servidor de ustedes, Carlos Jiménez Hidalgo, les dice hasta la próxima.